Saludos hermanos y amigos, con ustedes la lección número 12 para este miércoles 20 de diciembre. Esther y Mardoqueo, para memorizar. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Isaías 49:6, Nueva Traducción Viviente. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, como lo hicieron Esther y Mardoqueo ante la crisis final. Permítenos copiar, porque tú te preparaste para la crisis final y tu pueblo en consecuencia. Amén. Para hoy miércoles 20 de diciembre, para esta hora, vamos a repasar lo que hemos estudiado. Esther es nombrada reina en lugar de Vasti. Vasti se negó a presentarse ante la corte por mandato de su esposo Asuero, el rey Asuero, porque él quería exhibir la belleza de su mujer a los cortesanos e invitados. Ella se negó, una mujer de principios, y entonces esa crisis hace que luego Esther surja al escenario sin saber el rey que era judía, solamente Mardoqueo, su primo. ¿Qué sucede? Como Mardoqueo no adoraba a ninguna persona, como también ningún judío adoraba a ninguna persona humana, eso crea una crisis en el gobierno, y Amán, que representa el poder religioso, le ofrece $400 millones, es decir, las 2/3 partes del Producto Interno Bruto del reino, para cubrir sus necesidades, y eso agradó al rey, y entonces se decreta, valga el pleonasmo, se decreta un decreto de muerte para extirpar a todos los judíos, porque Mardoqueo era judío. Hermanos, ese decreto fue un decreto mundial, porque dice que a cada provincia y a cada pueblo según su lengua. ¿Saben, hermanos? Se fijó una fecha. El límite para la ejecución de matar a todos los judíos en Persia era el día 13 del mes 12. Es decir, un plazo de 11 meses. Para ese tiempo debía estar listos para exterminar al pueblo de Dios. Y entonces encontramos que mientras se da el decreto, tanto el rey, el poder civil, como Amán, el poder religioso, según Esther 3:15, se sentaron a beber, a festejar. Es decir, en la misma capital que da libertad de cultos, porque los persas permitían a los conquistados continuar con su religión y con sus creencias. En ese país, la capital del imperio, se hizo lo contrario. Se le quita la libertad de cultos, y esto hace que tanto Mardoqueo como toda la nación compuesta por judíos, parte de ella, rasgaran sus vestidos y se vistieran de cilicio y de ceniza, clamando a gran voz. Aunque este libro no menciona el nombre de Jehová, sí está tácito en sus capítulos. Vino el tiempo de angustia, y por eso la sierva de Dios en el libro Profetas y Reyes compara el decreto de muerte del rey Asuero por auspicio de Amán. Se va a repetir, porque en la página 444 dice: el decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo de Dios, remanente
será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. El Mardoqueo es un símbolo del pueblo de Dios. Mardoqueo es un símbolo también del pueblo de Dios. Pero en el capítulo 4 del libro de Esther sucede algo que es bueno tomar en cuenta entre una conversación de la reina Esther con su primo, que estaba muy afligido por el decreto de muerte. Y dice en Esther capítulo 4 lo siguiente. Citamos Esther capítulo 4. Dice que Esther capítulo 4 nos dice que luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de saco y ceniza y se fue por medio de la ciudad clamando con grande y amarga clamor. Y dice que Esther no sabía, y ella intercede por su pueblo de la siguiente manera. Dice en el versículo 14, porque si absolutamente callares en este tiempo, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora te han hecho llegar al reino. ¿Saben, hermanos? Esther recibió el desafío de la admonición de su primo Mardoqueo. Si tú no te mueves ahora, finalmente tú no vas a escapar al decreto de muerte. ¿Qué pasó con Esther? Esther en el capítulo 5 de su libro dice que aconteció que al tercer día ella se vistió de vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Es decir, Esther se pone el vestido de rey. Al final, poco antes de venir Cristo, se pondrá un vestido de rey. En Apocalipsis 19:16 consigna esto. Ahora, ¿qué hará Cristo en la crisis final? Dice Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. El verbo levantar, en aquel tiempo se levantará Miguel, ese verbo debió de traducirse como está su original hebreo, porque dice, hay el verbo amar en hebreo significa tomar el poder. Traduciendo, en aquel tiempo tomará el poder Miguel. ¡Ay! ¿Cómo tomar el poder? Se quitará la ropa de abogado y se vestirá de ropa de rey. Pero antes de que Miguel tome el poder, debe revisar los libros, lo que está escrito en los libros. Entonces, eso es lo que hace el rey Asuero. Dice en Esther 6 que aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado un complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero.
Entonces quien descubre esto es Mardoqueo, pero no había sido premiado u honrado con descubrir el complot. Y ahora el rey, revisando los libros de memoria, se da cuenta de que tenía una deuda moral con Mardoqueo, quien lo libró de ser asesinado por 2 eunucos del reino. Y mis hermanos, ¿qué revelaron los libros de memoria del reino? Revelaron quién tenía razón antes de la crisis. Por eso Esther en el capítulo 7 convoca, cuando el rey le da la venia y ella entra al palacio o a la habitación, ella invita a que el rey haga un banquete a Amán. Y entonces él le pide a la reina en el banquete lo que quisiera hasta la mitad del reino, que es una expresión idiomática de cortesía. Entonces, en el capítulo 7 de Esther, se descubre esto. En el versículo 4, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra suerte sería para el rey un daño irreparable. Y cuando el rey pregunta a la reina quién era este, le dice, este Amán, el que tú tienes aquí para comer. Y dice que el rey se enojó tanto que se levantó del banquete lleno de ira y se fue al patio del palacio. Sin embargo, ese rey que se llena de ira contra su consejero Amán y la horca preparada para el pueblo de Dios, aniquila al enemigo, porque había una fecha para la ejecución del decreto, que ninguno de los hijos de Dios pereció, sino sus enemigos. La palabra horca, que había una horca para los judíos. Realmente la Biblia Nueva Versión Internacional traduce esta palabra no como horca, sino como empalamiento. Empalamiento es sacarle punta a un palo y sentar a la persona condenada sobre la punta del palo hasta que ésta vaya entrando lentamente en el cuerpo y traspase hasta la clavícula y muera la persona. Y así es que lo traduce la Nueva Versión Internacional. En vez de horca, yo me inclino también por eso, en vez de horca era un empalamiento. Mis hermanos, ahora, ¿qué nos dice esto? Que la historia se va a repetir, porque Mardoqueo representa al pueblo de Dios. Esther representa a Jesús, quien sale en defensa de su pueblo ante el rey. El rey Asuero es el poder político y Amán el poder religioso. Es decir, en la capital del reino hay dos poderes unidos que ejecutan una pena de muerte contra los que guardan el sábado. ¿Por qué? Porque los judíos guardaban el sábado. Los persas guardaban el primer día de la semana. Es decir, el decreto de muerte era definido a los que guardan el sábado como mandamiento de Dios. Y eso se va a repetir. Lamento que sea tan corta la lección, pero mañana continuamos con este análisis. Si usted quiere predicar este evangelio, suscríbase a este canal de YouTube, Ramón Romero, y dele clic en la campana e invite a otros a la suscripción. Cuando usted haga eso, estará predicando este evangelio del reino al mundo entero. Hágalo. Pasen un feliz día. Dios nos bendiga.